La Municipalidad de San Lorenzo es la que está más próxima a despejar de las calles a los denominados limpiavidrios. La Junta Municipal de este distrito ya aprobó la ordenanza por unanimidad y el intendente Albino Ferrer anunció que dará su voto favorable una vez que se haga la comunicación oficial. Nuestra compañera Jazmín García se encuentra en la ciudad de San Lorenzo y está justamente con los limpiavidrios. Adelante, Jazmín. Sí, gracias. Y nos encontramos específicamente en Saturio Ríos y 14 de mayo, casi a la salida ya de la ciudad de San Lorenzo, en la zona conocida como Iberá. Y es una de las esquinas donde se nota la presencia de limpiavidrios y según un concejal municipal incluso se trataría de una de las zonas más violentas, por así decirlo. Nosotros ya estuvimos hablando previamente aquí con los trabajadores informales. Ellos nos estuvieron contando algo de su historia, pero para volver con ellos queremos primero presentar lo que decidía la Junta Municipal Sanlorenzana el día de ayer. ¿Por qué se tomaba esta decisión y cuáles son justamente las zonas más críticas de la ciudad? Al respecto hablamos con el concejal Nelson Peralta y esto es lo que nos mencionaba. En una ocasión ya se había tomado esta misma decisión, trabajamos con ellos, les hemos censado, ahí nos hemos encontrado que algunos tenían antecedentes policiales, otros ya tenían antecedentes judiciales. Trabajamos, coordinamos con la policía, con la fiscalía y luego, como toda situación que a veces emprendemos, se fue apagando y volvieron ellos a trabajar con total normalidad, creando una inseguridad en algunos sectores de nuestra ciudad. Entonces el colega Carlos Ferreira presenta nuevamente el proyecto de la ordenanza por la cual se prohíbe ya definitivamente no haya ninguna coordinación con ellos, ni buscarle, o sea, vamos a buscar una alternativa para ellos, pero no ya sentarnos a negociar si sí o no, ni cómo van a, ni qué hora, ninguna negociación ya. Y al respecto también conversamos con el intendente municipal Albino Ferrer. Él asegura que va a estar dando lugar a esta decisión de la Junta Municipal y que ya incluso estaría conversando en el transcurso del día y en los próximos también con los organismos de seguridad como la policía y la fiscalía para dar cumplimiento a esta normativa. ¿Qué sucede? Él asegura que desde que se hizo público esto recibió las felicitaciones de la ciudadanía por la decisión tomada de sacar a los limpiavidrios de las calles sanlorenzanas. Esto es lo que mencionaba. A diario estoy recibiendo, ¿verdad? El problema de los limpiavidrios, hasta inclusive señora que conduce su vehículo, a una de ellas le escupieron la cara. Solamente que hay que estudiar un poco, no hay que meterlo en la misma bolsa todo. Yo digo que hay también entre ellos personas conscientes, que como padre de familia también me interesaría intentar por lo menos conseguir fuente de trabajo para ellos. Desde hoy estoy ya abocado a enviar notas a los empresarios, a los supermercados especialmente, y que ahora está mejorando el transporte y sí que también en San Lorenzo tenemos varias empresas que también podría conseguir por lo menos un puesto de trabajo. Y queremos mostrar un poco cómo es el día a día de los limpiavidrios. Ellos vienen aquí cada mañana, cuelgan sus pertenencias y van directamente ya a la calle, a la jornada, ya abordando a los automovilistas. Vemos de esta forma, algunos aceptan, otros no aceptan. Queríamos consultar también a los ciudadanos un poco a ver qué opinan acerca de esto. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Se está anunciando que se va a prohibir la presencia de limpiavidrios en San Lorenzo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Para mí está bien, porque como algunos son demasiado violentos y otros no, pero la verdad que me parece lo correcto. Muchas gracias y bueno, es la opinión de una de las ciudadanas que está circulando en estos momentos
por Saturio Ríos específicamente, ya saliendo de la ciudad. Vamos a ver si podemos acercarnos a algunos de los trabajadores informales en este caso. Queremos saber ustedes qué opinan acerca de esto que se está mencionando ya, la prohibición en San Lorenzo de la presencia de limpiavidrio. Y eso es lo que nosotros pedimos, que nos dé otra vez el trabajo acá, ¿verdad? Como para poder trabajar, porque nosotros no queremos delinquir, porque no hay trabajo seguro para nosotros, ¿entendés? Y tenemos familia de comer y tenemos nuestra criatura que se va en la escuela. Y el intendente no nos va a comprar todo el útil y nosotros queremos trabajar con nuestro trabajo. Hasta ahí nomás, señora, yo te puedo hablar. Y puedes preguntarle acá a nuestro compañero, también hay muchos compañeros que quieren hablar. Si podés contarnos un poco, vos tenés hijos, no querés hablar. Bueno, a ver, juego el señor aquí. Si podés contarnos un poco cuántos hijos tenés, cómo se estás manejando acá con este ingreso. Hacer cosas 6 mitad, mantener se familia y te, areco 0 allá 5, la mayor es 11 años. A 3 países escuela se llega a mañana cerca. Mediante se ayuda un poco calle a limpiar vidrio. A la familia tu 5, son 8 que la 11 mitad. Sí, 11. A 8 y que la escuela a veces mañana. A ni a ti a puti paina la y uniforme era y falta el zapato y me va pues no último que domingo que senta allí más porque esta vez la o sala obvia ya que ore que la hora que sí me trata vez que Hora de más pues nada. Hacemos por las 8 hasta las 5 de la tarde. 4. ¿Qué tal se saca así? Ya no es 80, 85, pensando. A pesar de supermercado, ya terminamos, llegamos a la plata, yo llegué cuando año por de nuevo. ¿Qué van a hacer ahora que se prohíbe la presencia de ustedes? No hay cual, más ver la roya potente, roña que sea roña invertida, roya por algo, mandero llegué intendente, pero cada uno eso mejor es algo que negativo, a pesar de que para ellos ya para ellos que ahora este de familia y anda ahí no se hace hacer la gente no se oye rogan ni la vamos con en la calle y ya tuvo jacubo calle hacer asado más trato entero hasta para ellos. Promete curi que no le iba a molestar. Sí, aunque tengo esa cosa y después tenemos cena y esa cosa hasta el centro y la 8 que ojo que el centro. Con ganas de Este día. Sí, este día. Y bueno, así está la situación entonces en la ciudad de San Lorenzo. Vamos a ver si es que captamos la opinión de un automovilista más. Buenos días. Se está diciendo que ya se va a prohibir la presencia de limpiavidrios. Queremos saber qué opinan ustedes como ciudadanos. Y le tienen que dar otra fuente entonces para trabajo, porque de delincuentes. Y bueno, muchas gracias. Es también otra de las opiniones que se está teniendo, por lo menos aquí en la ciudad de San Lorenzo. Presentamos, creo que todas las caras de este problema social. Gracias, Jazmín. Verdaderamente completo el reporte. Esa es la situación en la ciudad de San Lorenzo y lo mismo que argumentan en la ciudad de Asunción estos trabajadores informales, que es el sustento para sus familias y que si se les priva de esta facilidad para obtener recursos, tendrán que delinquir. Esa es la advertencia que están haciendo. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más noticias.